Bienvenidas, criaturas analíticas, a un nuevo episodio de Civilización y Geopolítica. Hoy vamos a abordar algo fundamental que está ocurriendo y que ya ha pasado y que forma parte de ese cambio importante geopolítico general, de ese cambio de paradigma, no por ser nuevo, sino por reconstruirse, el paradigma que Trump diría del sentido común o el del antiglobalismo y de lo que es el soberanismo y las relaciones interbilaterales, o multibilaterales, podríamos decir, a nivel internacional y la caída de todo lo que es el directivismo económico, aunque estén diciendo exactamente lo contrario, ¿no? Es exactamente eso, la caída del globalismo absolutamente inducido en una economía global muy directivista, muy controlada a través, bueno, de instituciones supranacionales, etcétera, tanto económicas como financieras, todo eso dirigidas desde centros políticos y, por supuesto, con la connivencia, colaboración y colusión de grandes corporaciones, que no son las que gobiernan, ¿eh? Es decir, aunque lo digan los ignorantes, que algunos viven de eso, pero bueno, de conspiranoicos, etcétera, no. Una vez más se demuestra que el poder político lo gobierna, es el poder último. En este caso, el conflicto Trump-Musk lo hemos visto vuelve ese paralelismo que ya recogí en el comienzo, en lo del San Quintín, ¿no? Trump tiene el San Quintín de Trump, se llamaba así más o menos el capítulo, o Trump lía de San Quintín, que es como Felipe II, y en esta ocasión estamos hablando de la relación con el poder económico por parte de Felipe II, que siempre acabó siendo de un control total, porque, repito, acabó siendo, en términos prácticos, el amo del mundo. Seguramente el ser humano con más poder real político que ha existido en la historia. Obviamente, en términos cualitativos, ¿no? Y cuantitativamente imposible, porque era mucha menos población y, bueno, otros medios, etcétera. Pero estamos hablando de la relación entre Felipe II y quien eran sus principales banqueros, que fueron los Fugger alemanes, apoyados también, que englobaban a los genoveses y otros, holandeses, etcétera. Bien, sabemos que Felipe II hizo varias quiebras y eso no supuso el declive del Imperio Español, por mucho que algunos gente interesada lo indique. Todo lo contrario, demostró Felipe II que cuando le convenía aplicaba la quiebra y no podían hacer nada, ni siquiera no ya hacer fuerza contra el Imperio Español en su máximo apogeo militar y político, sino que ni siquiera podían huir. ¿Huir a dónde? ¿A comerciar qué? Es decir, cuando Felipe II imponía una quiebra, normalmente se iba esa quiebra, se compensaba, bajaba los intereses. mm, En una ocasión, por ejemplo, la de 1560, tuvo nada más empezar su reinado para demostrar su poder, lo hizo después de la batalla de San Quintín. En 1557 la primera quiebra, en 1560, para renegociar la deuda y la obligó a un interés del 5%, por cierto, tanto que hablamos ahora del 5%, y después lo haría en 1575, después de la batalla de Lepanto, con los gastos que supuso la Gran Alianza y la victoria sobre los turcos, y después ya al final de su reinado, como en 1597. Eh, Aún así, España mantuvo la hegemonía, eh, aunque algunos hablan de la paz de Vervins, pero la paz de Vervins, París bien vale una misa, los Borbones se tuvieron que hacer católicos y Francia se hizo católica y aceptó a cambio de la corona, pero lo cierto es que impuso los criterios y el orden político, religioso y moral Felipe II una vez más. Y el imperio, la supremacía del imperio se mantuvo con Felipe III, ¿m?
aunque ya no con tanta austeridad, y después con Felipe IV, por supuesto que se mantuvo la hegemonía hasta la Guerra de los 30 años, que la mayor parte de las cuales siguió ganando España hasta que a partir de 1640, con Rocroi y otras derrotas, finalmente la perderá. Y con ello la hegemonía, que no el ser superpotencia, ¿no? Que por cierto recuperó, aun mal que les pese a algunos, gracias a los Borbones, los primeros Borbones del siglo XVIII, ¿sí? Porque en la segunda parte del XVII estuvimos sometidos por la paz de los Pirineos y por los acuerdos de familia a Luis XIV, ¿sí? Pero volviendo a Felipe II, hemos visto cómo la relación con los Fugger no exactamente de acuerdo, no es lo mismo que Elon Musk, porque Elon Musk es de la economía muy productiva, la economía productiva en principio y creativa. No olvidemos que los Fugger no solamente eran banqueros, sino precisamente la imposición de las condiciones de Felipe II lo hacía a través también de las concesiones de minas de mercurio, en Almadén, por ejemplo, en la península mismo, no digamos minas de plata o de oro o de otros minerales o comercios de especias en todos los territorios de la monarquía universal española. Con lo cual eso jugaba Felipe II. En definitiva, Felipe II tenía todas las cartas en su mano y las hizo valer. Es exactamente lo que está haciendo Trump. Así que ese duelo entre Trump y Mas no es tal duelo, salvo por un poco de deterioro de imagen, que encima la va ganando Trump y la va a acabar ganando Trump por goleada. ¿Cuál es la realidad del famoso One Big Beautiful Bill Act, ¿no? El gran y maravilloso ley de financiación, bueno, tal? Bien, es sencillamente posible el más revolucionario que ha habido de la economía estadounidense en toda su historia, tal vez, uno de los más importantes, o desde luego desde la era Reagan o desde Franklin Delano Roosevelt. Para que nos hagamos una idea para ver que es absurdo la posición de Elon Musk. Sí, tengo algunos apuntes. Hay una desregularización en energía, en el sector de energía y en servicios financieros y algunas otras desregularizaciones absolutamente brutal, es gigantesca. Nunca ha habido semejante desregularización. Sí, a cierto inspirada en la desregulación de Sturzenegger en Argentina, ¿no? El ministro de Regulación de Milei. Pero vamos, podemos citar de eso la regla de 10 por uno. O sea, por cada ley que se aprueba con Trump se retiran 10 leyes. Es algo único, ¿no? Solo había existido antes en su primer mandato con 2 por uno. Esta vez es 10 por uno. Y más o menos esas desregularizaciones, ese quitarle trabas a las familias, especialmente clase media y pymes, va a hacer que cada familia, como mínimo, cada familia de un promedio de 4 miembros, ingrese más de $2.000 por familia y año. Es decir, como mínimo. Solo la desregularización, ¿no? Multipliquemos por cientos de millones de habitantes. La prohibición de las CBDC, ya explicamos y volveremos a explicar lo que supone eso. La prohibición significa que las CBDC, que era una espada de Damocles que nos podía caer a todo el mundo, por mucho que quiera la Unión Europea, es prácticamente el hace imposible, porque ¿qué va a hacer la Unión Europea? A tener una moneda para tratar con las empresas y el mundo de los Estados Unidos y otra para sabotear y esquilmar a sus súbditos, porque es lo que hay súbditos en la Unión Europea, que no ciudadanos prácticamente. Es absurdo. O sea, CBDC supone además que el prohibir las CBDC, la aceleración de todo el mercado cripto y la aceleración del proceso de finanzas descentralizadas, que es la base del cambio prácticamente del sistema que estamos viendo, apartándolo radicalmente del mundo financiero, que todo el mundo se cree que maneja BlackRock y todas estas historias. Bueno, pues es el cambio completo de esa estructura interna financiera. La reducción del gasto público. Hay una reducción del gasto público, no todo, no puede haber un cero, un equilibrio completo de cero como la Argentina de Milei, que es un país que no tiene nada que ver con mantener una geopolítica mundial como Estados Unidos.
Entonces, es 1,6 billones, la mayor bajada, o sea, trillions, la mayor bajada de la historia de los Estados Unidos. Una barbaridad. Más de la mitad de lo que antes se bajaba. O sea, de lo que se había alcanzado en gasto público, de más anual. Entonces, una bajada de 1,6 billones, trillions, billones, supone la mayor bajada de gasto público de la historia, sobre todo centrada evidentemente sobre todo en los gastos superfluos, algo que el Doge hace muy importante, ahorrando directamente más de 150.000 millones en cosas casi corruptelas, etcétera, etcétera. Y un gasto total que elimina muchas cosas, seguramente a eso, por supuesto, le molesta y tiene que demostrarlo más a sus usuarios y a sus accionistas que tiene que hacer algo y que tiene que apartarse y tiene que volver a sus empresas. Así que esa bajada, esa reducción de gasto público también tiene que ver con sus subsidios, ¿verdad? La bajada de impuestos tiene que ver en $5.000, o sea, puede llegar a suponer $5.000 de apertura de cuentas, las demás cuentas Trump, para los niños y su educación y $1.000 para los recién nacidos. Pero sobre todo una bajada de impuestos en todos los órdenes, especialmente en los tramos, en subir el impuesto de sucesión en prácticamente $1.000.000. Bueno, algo que prácticamente hace que no exista el impuesto de sucesiones y así numerosos impuestos. De hecho, esa gigantesca bajada de impuestos que va a acelerar la capacidad de la clase media es lo que va a hacer. Además, es lo que dicen que supondría en una década como un mínimo 2,6 billones más a la deuda pública. Algo que la administración Trump en dicho momento, los aranceles, porque como mínimo se quedarán en 10 y 20, habrá, o como mínimo se quedará en la reciprocidad, va a suponer esta década al menos 2,8, con lo cual 2,8 es más que 2,6. Entonces, eso no tiene un sentido. Y no digamos el presupuesto de defensa, que ya se va a ir con gastos adicionales de entre 120 y 150 mil, se va a ir el gasto de defensa al billón para el 2026, ¿no? Entre 2025 y 2026 al trillón. Con lo cual hace cuatro veces más que China, 8 o 10 veces más que Rusia. Es una locura. O sea, además es poner a Estados Unidos con toda su potencia tecnológica, porque va a tener dos grupos, los más gigantes, uno liderado por Apple y otro liderado por Oracle, medio billón cada uno, desarrollando la máxima tecnología posible. Esto hace que el único rompe completamente cualquier tipo de equilibrio y cualquier amenaza militar de cualquier tipo. Es incomparable y solo tiene un lado flojo, un talón de Aquiles, que es la famosa deuda pública. Y la deuda pública, la famosa deuda de los bonos, que tanto dicen, hay una crisis de deuda. Un momento. Estamos hablando de un mercado cripto que está estallando en todo el planeta. Estamos hablando que un país como tan absurdo y lejano como Kirguistán necesita dólares porque está entrando en masa al mercado cripto, así en todos los países. Estamos hablando que los dólares son necesarios, como lo demuestra que con mucho arancel que ha habido, resulta que no han acertado a nadie porque el IPC, la inflación ha bajado al 2,1%, o sea, al 2,3%, y el PCE, los precios del consumo privado y el consumo personal de los estadounidenses ha bajado al 2,1. Es una locura. Y no digamos el incremento de las inversiones, la IED, las inversiones extranjeras directas. Va a ser Trump habla de 15 billones, 15 trillones, vale, demasiado, está hablando a proyección a lo grande, pero realmente están confirmados como 5,3 trillones, billones. Como ya expliqué, en los 2 primeros meses, que eran de uno, de dos, ya 5,3. El segundo es China entre 150.000 y 200.000. El tercero es Singapur ya con 320 y 150.000. El cuarto es Brasil con 90.000, 100.000. Estamos hablando que la diferencia es de 20, de 30 veces. O sea, es brutal y eso va a hacer un efecto gigantesco, que no tenemos ni poder para expresarlo y proyectarlo. Por tanto,
¿Qué razones puede haber para esta pataleta de Trump, de Musk, que además con tonterías que ya superadas y ya completamente descubiertas, el tema de Epstein, el ridículo, si hubiese habido algo realmente, lo hubieran sacado, lo han perseguido a Trump de todas las formas posibles. Así que lo que nos queda es que seguramente le conviene a nivel personal. Existe la posibilidad, esto es hipotético, de que hasta lo hayan pactado porque se vienen importantes subvenciones de ese gran presupuesto de defensa que tiene que ver con SpaceX tal vez, y tal vez les conviene haber como roto relaciones para que no haya una colusión directa de tensión. Eso podría ser, es una hipótesis, pero la realidad objetiva es que tanto los grandes contratos, tanto de Tesla como SpaceX, dependen por sus grandes proyectos del apoyo institucional público. Por tanto, no hay ningún duelo y una vez más, como le pasó, como lo demostró García Trevijano desde el principio, el poder político último siempre, siempre es el que manda, por muchas corporaciones que haya, y por muchos intereses económicos, privados y financieros que haya. El antiguo poder financiero está sometido, está dando sus últimas bocanadas intentando crear esa situación de que va a estallar en cualquier momento la deuda pública, va a ser terrible, las deudas de los bonos, presionando con el tema financiero. Pero lo cierto es que BlackRock y las demás están en plancha, suplicando tener medios para entrar en masa en el mercado cripto y tener herramientas legales y someterse al nuevo modelo productivo y al nuevo sistema que se va a instalar, se está instalando y se instalará de esos aranceles que va a establecer un nuevo orden económico mundial que realmente va a ser productivo y real, sobre todo realista y sobre todo respetuoso con lo que son los poderes soberanos. Así que con estos criterios os dejo ahora con la píldora geopolítica. Un buen abrazo y hasta la semana que viene.